Ujú. Ok, bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos y que reciban grandes bendiciones con lo que vamos a ver en este capítulo de Primera de Reyes, capítulo 18. Estamos a Shabbat Shalom y es enero 22 del 2022, por la buena voluntad de Dios. Y vamos a Vamos a orar para poner esta lección en las manos del Todopoderoso. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias porque nos has permitido llegar a otro sábado con salud y con vida, porque solamente por tu buena voluntad y tu misericordia para con nosotros. Te pedimos que estés con Tatita, Señor, y ese problema que tiene en su garganta, ayúdala y que ella pueda sanar. Te pedimos también, Padre, por Lina, que ahorita está buscando casa, está desesperada porque ya han vivido en la casa de su hija por un mes y ellos ya quieren tener su propio espacio. Ayúdalo, Señor, a conseguir algo que sea apto para ellos. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu venga para que nosotros podamos comprender esta lección y que nada sea dicho en contra de lo que tú tienes escrito, que todo sea de acuerdo a tu voluntad, que no seamos piedras de tropiezo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Ok, muy bien. Entonces, tenemos el capítulo 17. Vamos a hacer un resumen de lo que sucedió. Acuérdense que Elías fue con el rey Acab, ese rey malvado que está ahorita en la parte norte de Israel. Está casado con Jezabel, una mujer que viene de Sidón, y ella es, claro que pagana y adora al dios Baal. Pues acuérdense que esta Jezabel lo indujo a Acab a traer esos dioses para acá, para Israel, y ahora la gente está adorando esos dioses, al dios de Baal y al dios de Acera. Han echado fuera al Padre Todopoderoso, al que les dio la tierra y al que les dio los mandamientos y al que les dio la libertad de ser, de ser esclavos en Egipto. Señor Padre, te pedimos que nos ayudes a no caer en estos errores. Entonces, Elías le dice a Acab que no va a haber lluvia porque ellos han estado idolatrando a otros dioses. Y exactamente así como sucedió, así como dijo Elías, así sucedió. Después Dios le dice a Elías que se vaya al arroyo de Kerit, donde se queda más o menos por un año, y ahí los cuervos le están trayendo pan y carne, y está tomando agua del arroyo de Kerit, que tiene una poquita de agua. Después el arroyo se seca y Elías es mandado por Dios a que se vaya a, a Sidón de Sarepta, en la parte norte, es otro país, y ahí le dice que va a haber una viuda y que lo va a alimentar. Pues la viuda, cuando llega a él, resulta que tiene un puñito para hacer el último pan para ella y para su hijo y un poquito de aceite. Pero Elías le pide que en fe ella actúe, porque Dios le ha dicho que su harina no va a escasear ni tampoco su aceite. La viuda obedece con fe. Dios la había escogido muy bien, le había hablado a su corazón y ella le da de comer primero a Elías y sucede el milagro. Pues ahí se queda Elías viviendo con ella cuando de repente su hijo se enferma y muere. Elías lo coge de los brazos de la madre, se va para arriba a su aposento y ahí ora al Padre para que el Padre Todopoderoso le dé la vida otra vez a ese niño. Así es como sucede, se lo entrega a su madre y hasta ahí termina el capítulo 17. Vamos a ver ahora el capítulo 18, uno de los capítulos más
más emocionantes de toda la Biblia, por todas las cosas que suceden aquí tan increíbles. Entonces vamos a empezar, dice en 18:1 de Primera de Reyes, dice, pasados muchos días, vino palabra de Adonai a Elías en el tercer año. Esto está sucediendo en el tercer año. Diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Cómo sabemos cuánto duró la sequía? Vámonos a Lucas 4:25 en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Lucas 4:25, y dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Ok? Entonces, luego dice, pasado muchos días, o sea, 3 años y medio, según nos dice Lucas, vino palabra de Adonai Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Por qué había dejado de llover? ¿Cuál era el problema? ¿Qué estaba tratando de hacer Elías con este pueblo de la parte norte de Israel? ¿Qué estaba tratando de hacer? Que se arrepintieran, que volvieran a los caminos del Padre Todopoderoso, que dejaran la idolatría. ¿Y de dónde? ¿De dónde sacamos eso que dice Dios que si no le obedecen, Él cerrará los cielos? Vamos a comprobarlo. Está en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 12 al 14. Y dice, Deuteronomio 28, 12 al 14. Y dice, te abrirá Adonai su buen tesoro, el cielo, ese es su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. 13. Te pondrá Dios por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás abajo. Sí, y solo si obedecieres los mandamientos de Yud Heh tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Versículo 14. Y sí, y solo si, condicional, no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Bueno, es exactamente lo que está pasando este pueblo adorando a otros dioses. Dioses que los ojos no les sirven para ver y los oídos ni para oír. No tienen manera de responder. Y ahorita lo vamos a comprobar en lo que va a pasar en este pasaje con Elías. Entonces, vamos a continuar. Pero fíjense bien, dice que el castigo era para la, la parte norte de Israel. Quiero que sepan que en el sur no escaseó la lluvia. En el sur no estaban batallando para conseguir alimentos. Solamente era en el norte porque ellos habían llegado a la idolatría. Pero también cuando este Elías estuvo en Sidón, y en Tiro, pues ahí vimos que había sequía, falta de agua también. ¿Por qué? Porque si no es parte de Israel, es otro país. Ujú. Pues precisamente porque Sidón y Tiro eran adoradores de Baal, el dios, precisamente el dios que habían llevado a Israel, la parte norte de Israel, y lo habían puesto como su dios en este entonces. Entonces, por eso llegó también ahí la sequía, que era del lugar de donde era esta Jezabel. Ella había nacido en Sidón y ahí estaba todavía su padre, el rey de Sidón. Versículo 2. Y fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Yud Heh.
Vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Está todo correcto? Ok. Tenemos aquí que es Primera de Reyes 18, Elías regresa acá. Esto está sucediendo aproximadamente 70 años después de la muerte de Salomón. ¿Se acuerdan? El rey Salomón, con su grande gloria, con su grande sabiduría, con su grande riqueza. Bueno, después de este rey, ahora están pasando estas sequías tan tremendas. Esto sucedió en el año 922 antes de Cristo. Elías, que Elías, que es el profeta que estamos viendo ahora, significa Dios es Yud, Het, Vav, He. Eli significa Dios. Ias. Ias es el corto para decir Yahweh. Yud, Het, Vav, He. Significa Dios es Yahweh. Abías, que nos están aquí introduciendo con el mayordomo del rey Acab, significa servidor de Yud-Heh-Vav-Heh. Abd es servidor. Ias es Yud-Heh-Vav-Heh, servidor de Dios. Entonces, vamos a ir al versículo 4. ¿Cómo sabemos que este Abdías era servidor de Adonai, de Dios? Porque cuando Jezabel destruía los profetas de Jehová, fíjense bien, Jezabel se encargó de andar persiguiendo a todos los profetas y matarlos. Era tanta, pero tanta su amargura. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Es muy importante ver que lo sustentó, o sea, que era sacado de su bolsillo para mantener a esos 100 profetas en las cuevas. Él dice que los mantuvo con pan y agua, bien escondidos, que los tenía ahí porque sabía que si no los escondía, entonces los iban a matar. Y estaban a pan y agua. Esto es muy importante. Y entonces, estos profetas que no tenían posibilidad de irse para el sur, pues allá en el sur no había escasez, no había problemas de agua. ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no se fueron estos profetas? ¿Por qué no se fue Elías? ¿Por qué se quedaron ahí donde estaba tan dura la situación? Ujú. Este es un principio muy importante que tenemos que aprender a respetar la decisión de Dios donde Él nos ponga, donde Él quiere que estemos. Él quiere que ahí estemos porque probablemente necesitamos testificar, ayudar, probablemente necesitamos apoyar a los que están en problemados y así sucedió exactamente. Entonces, versículo 5. Bueno, ¿y estos profetas de dónde salieron? Pues nosotros habíamos tenido solamente conocimiento de Elías, el gran profeta. ¿Y estos profetas de dónde salían? Pues ellos salían probablemente así como una especie tenían como escuelas para profetas y eran no de la alta categoría de Elías, sino estaban estudiando las escrituras probablemente para ellos enseñarles a otros. Pero acuérdense que profeta significa hablar la palabra de Dios, hablar a otros la palabra de Dios. Muy bien, versículo 5. Dijo pues acá a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallemos hierba con qué conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Aquí vemos que el rey Acab está desesperado y está pidiéndole a su mayordomo o su siervo, Abdías, tú vete por acá y yo me voy por acá para buscar a ver dónde encontramos algo de pasto para los caballos y las mulas. Oye, acá, ¿y la gente qué?
muriéndose de hambre. Pero no, a él no le importaban más que sus caballos y sus mulas. ¿Qué les parece? Y acá, si sabes que todo esto viene por tu pecado, ¿por qué no te arrodillas y le pides perdón a Dios para salvar a tantas personas que están batallando ahí en Israel del norte porque tú no quieres volver a los caminos del Padre? Versículo 6. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo, y Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Ok, nos quedamos hasta el 6. Entonces aquí tenemos al rey Acab montado en su caballo. Y acá tenemos a Abdías, el mayordomo. Están desesperados. Miren cómo está la tierra árida y todas las bestias muertas por ahí, comidas por los aves de rapiña. ¿Ok? Versículo 7. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Versículo 8. Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Tenemos el encuentro entre Abdías y Elías. Y aunque este Abdías está muy turbado por el encuentro con Elías, fíjense bien lo que le va a decir Elías. Ve con tu amo, el rey Acab, y dile que aquí está Elías. Versículo 9. Pero él dijo, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? ¿Por qué? ¿Por qué está pensando él que Acab lo va a querer matar? Precisamente lo vamos a ver aquí en los siguientes versículos, que Abdías le va a decir, Acab te ha buscado por todo el país, te ha buscado en otros países y ha hecho jurar a otros reyes, a otros príncipes que no estás ahí. Y ahora tú quieres que yo vaya y me presente con este Acab y le diga que aquí estás tú. Y yo cómo voy a tener seguridad de que aquí vas a estar. A lo mejor Dios te lleva para otro lado y me va a matar a mí porque me va a decir, tú eres un mentiroso. Versículo 10. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino, a donde mi Señor, ¿quién es su Señor? Ajá, el rey Acab, no haya enviado a buscarte, y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones, él, o sea, el rey Acab, ha hecho jurar que no te han hallado. O sea que Acab mandó una búsqueda, probablemente con recompensa para los que dieran pista de dónde estabas tú. Oye, pero si este Elías estuvo en Sarepta de Sidón, por bastantes meses en la casa de la viuda y el niño, y que la gente no veía a Elías, entonces Dios lo habrá hecho invisible o qué. ¿Cómo es posible que no le dieron el pitazo a Acab que ahí estaba Elías? Para que veamos la protección del Padre cuando estamos haciendo su voluntad. Él nos protege de todo mal. Versículo 11. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Entonces, él va a decir, y entonces los otros me mintieron cuando me dijeron, me juraron que no estabas ahí. 12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el espíritu de Adonai te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Adonai desde su juventud. Y aquí va a explicar cómo es posible que él ha temido a Adonai. ¿Qué ha hecho para demostrar eso? Y dice, versículo 13. No ha sido dicho a mi siervo lo que hice, o sea, yo,
Abdías, cuando Jezabel mataba a los profetas de Adonai, que escondí a 100 varones de los profetas de Dios de 50 en 50 en cuevas y los mantuve de mi bolsillo con agua y con pan. Y aún, aunque fuera solamente agua y pan, los profetas decidieron quedarse ahí, en la parte norte de Israel, pudiéndose ir a otros lugares, pero ellos decidieron obedecer a Dios y Él quería que estuvieran ahí y ahí se quedaron. Pero yo me pregunto, ¿y estos profetas no habrán tenido esposas y niños? Y todo este tiempo encerrados en la cueva, a pan y agua, para que vean cuál es el amor que le tienen al Padre. Versículo 14. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Versículo 15. Y él le dijo, y le dijo Elías, vive Adonai de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Te aseguro, le dijo Elías, te aseguro que aquí voy a estar. Pierde cuidado, no te va a matar tu amo, no te va a matar. Aquí voy a estar yo porque yo tengo que mostrarme ante él el día de hoy. Versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Inmediatamente vino. ¿Por qué? Porque él sabía que de la boca de Elías dijo, no volverá a haber lluvia hasta que yo lo pida al Padre. De mi boca tiene que salir la petición. Entonces ahí viene Acab, rápido, rápido para encontrarse con Elías, porque tiene la esperanza de que esta sequía se termine. Bueno, aquí tenemos el encuentro entre Elías, el rey Acab, y aquí está Abdías. Pero miren qué furioso está el rey Acab. Fíjense la cara que tiene. Furioso. Y claro que él no es el culpable de nada. Y lo primero que le va a decir a Elías es, tú eres el culpable de que nosotros estemos en esta situación. Vamos a comprobarlo en el versículo 17. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, tú eres el que turbas a Israel por tu culpa. Tú eres el problema. Tú eres el que ha provocado todo esto. Y él respondió, o sea, Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Cómo se llamaba su padre? ¿Se acuerdan? Se llamaba Omri. Dejando los mandamientos del padre y siguiendo a los Baales. Y a esto, Acab no dijo nada. Está totalmente silenciado, porque sabe perfectamente bien que es la verdad. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. ¿Okay? Vamos a ver qué va a pasar ahora. Va a aceptar el rey Acaz reunirse con sus profetas de Baal y con Elías. Ustedes saben muy bien que sí va a aceptar porque él lo que quiere es terminar con esta situación. Vamos a ver en este mapa dónde queda el Monte Carmelo. ¿Se acuerdan que Elías estaba aquí en Sidón, en Sarepta? Sarepta es donde estuvo viviendo muchos meses con la viuda. Ok, entonces vamos a ponerlo más para arribita. Acá más para arribita, más o menos a la misma, al mismo horizonte o paralelo con este mar que se llama de Galilea, que en hebreo se llama Cineret, que significa arpa, porque visto desde arriba parece una arpa. Entonces, más o menos aquí, todo derechito, está el Monte Carmelo. Fíjense bien, el Monte Carmelo está
pegadito al mar. Esto es muy importante porque ahorita vamos a necesitar agua. Después, aquí también tenemos que tener a Jezreel o Jezreel, porque ahí es donde va a llegar Acab y a encontrarse con Jezabel después del milagro que va a suceder. Y también tenemos aquí a Megiddo. Este Megiddo es muy sonado en el Apocalipsis porque ahí va a ser la última batalla. Ok, muy bien, vamos a continuar. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. El monte Carmelo está bien pegadito al mar Mediterráneo. Ujú. Entonces, acuérdense, este Acab mandó traer a todos los de Israel. No se vayan a confundir, no es todo Israel, es la parte norte de Israel, guión Efraín. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Fíjense bien, Elías tiene la mano directamente a ellos y les va a decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Están indecisos aquí y allá, y aquí y allá. Porque ahorita vamos a ver cuando hagan el sacrificio, van a mezclar, van a mezclar las cosas que les enseñó Dios en Levíticos 16 de cómo hacer los sacrificios, junto con el sacrificio de Baal. Pero ¿hasta cuándo claudicaréis? Dice Elías. ¿Hasta cuándo van a andar entre una y otra cosa, saltando de aquí a allá? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Calladitos. ¿Por qué? Porque Él les está diciendo la verdad. Ustedes andan saltando entre un Dios y una religión y otra. Y eso es lo que está significando hasta cuándo claudicaréis. Vamos a ver esta palabrita. La busqué en el diccionario porque a lo mejor no estamos muy, no la conocemos muy bien. En el diccionario dice, es dejar de mantener una norma de conducta. No sé si ustedes se acuerdan. Él claudicó del ejército porque ya no podía más. O el rey claudicó porque estaba enfermo. O el estudiante claudicó de la universidad porque encontró un trabajo. Claudicar significa, como quien dice, rajarse, echarse para atrás, quitarse, dejar de mantener una norma de conducta. Pero si nosotros nos vamos a la palabra hebrea, que se llama poshim, significa una cosa más precisa, significa inconstancia, porque estaban de una religión a otra, o mezclando una religión a otra. Inconstancia, saltando o cojeando. ¿Saltando qué? ¿Qué están saltando? Ujú. Saltando los mandamientos que no le gustan. ¿No les gustaban unos mandamientos? Ok, agarraban los de la otra religión. Y así estaban saltando de una a otra. ¿Hasta cuándo? Dice. ¿Hasta cuándo? Dice Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Y ellos no responden nada. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450, o sea, yo soy único, yo soy solito, pero de los 400, de Baal hay 450 profetas. 23. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y le pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. ¿Qué les está diciendo? Ok, les voy a dar a ustedes la oportunidad de que escojan el mejor buey para que hagan su sacrificio. Córtenlo en pedazos,
pónganlo sobre el altar, pero no le van a poner fuego, solamente le van a poner maderita ahí por debajo para que se empiece a quemar. Si es que su Dios les contesta. Yo también haré lo mismo, dijo Elías, y así fue. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, o sea, a Baal, a Acera, y yo invocaré el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, y el Dios que respondiere por medio de fuego, o sea, que manda el fuego para que se queme el animal, ese será Dios. ¿Y qué respondió el pueblo? Dijeron, bien dicho, nos parece correcto. Este concurso está muy bueno. Ellos tenían la seguridad de que su Dios iba a ganar el concurso. Ellos tenían la seguridad de que Él les iba a responder y ellos le iban a demostrar a Elías quién era su Dios. Pero acuérdense, en estos concursos, al final, el que no gana, hay muerte. 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, o sea, ustedes son más que yo. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. 27. Y aconteció al mediodía, o sea, desde la mañana al mediodía, que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque porque Él es Dios. Entonces Él tiene que responder. Quizás esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Ay, Elías, se puso muy chistosito y se puso a burlarse de ellos. Está burlándose de su Dios que no contesta. Pero bueno, ellos necesitaban una zarandeada. 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lanzas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Por qué se tenían que chorrear la sangre? Miren, miren los brazos aquí, cómo están todos lacerados de, de los cuchillos que utilizaban y de las lanzas para, para llamar la atención de su Dios. 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio que ellos estaban aquí mezclando. Es el que les dijo Dios que tenían que ofrecer todos los días, más o menos como a las 3 de la tarde, más o menos a la hora que murió Yeshua. Ellos tenían que ofrecer un sacrificio de vegetal, de harina, la cual la quemaban y subía como, como un sacrificio hacia Dios. Bueno, llegó el momento de hacer el sacrificio y ellos, a pesar de que están haciendo ese sacrificio para Baal, vienen y traen otros mandamientos que son de Dios y los mezclan. 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Yud-Heh-Vah-Heh que estaba arruinado, que era un altar que estaba arruinado.
Entonces eso significa que Elías no utilizó un altar que estaba acá, aquí mismo, sino que bajó la montaña y abajo del Monte Carmelo había varios sitios que tenían em, altares que estaban ya muy deteriorados. Entonces él utilizó uno de ellos, lo arregló y ahí se puso a hacer su sacrificio. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver, versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra del Padre diciendo, Israel será tu nombre. Acuérdense que el Padre le cambió el nombre a Jacob. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Padre Todopoderoso. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Pongan mucha atención. No le puso grano ahí en el altar. Simplemente era la medida para que cupieran 2 medidas de grano. Lo único que va a haber ahí es agua. 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, haced esto otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. ¿Se fijan que aquí está en la parte de abajo? ¿De dónde trajeron el agua? Si no había agua, trajeron el agua del mar Mediterráneo. Ujú. O sea, lo que utilizó Elías fue agua salada. 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Vamos a ver. Aquí está la zanja, esa es la zanja. En esta zanja la hizo de tal manera que pudieran caber 2 medidas de grano, aunque no le pusieran grano, era nomás la medida. Están echándole agua y agua y agua 3 veces al animal para que estuviera bien mojado. La madera que estaba abajo del animal también bien mojada, las piedras y la zanja. Esto solamente para enfatizar el sacrificio, el milagro que va a hacer el Padre Todopoderoso en este momentito que vamos a ver. 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, fíjense bien la diferencia entre la oración de Elías, que es corta pero eficaz, llena de fe, con la oración de los profetas de Baal, larga, gritando, poniéndose todos sulfurados y haciéndose daño en el cuerpo. Y simplemente Elías dice lo siguiente, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Yud-Heh-Vah-Heh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Israel está en lugar de Jacob. Sea hoy manifiesta que tú eres el Dios de Israel. Su principal oración es que ellos puedan ver quién es el verdadero Dios de Israel. Y que yo soy tu siervo. No se quiere dar el crédito para nada. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, quiero que vean que yo no soy un brujo, que yo no estoy haciendo ninguna cosa de brujería. Esto tú me lo mandaste, por mandato tuyo, dice aquí. Fue idea tuya. Quiero que sepan que ellos sepan que esta fue idea tuya.
Y todas estas cosas las he hecho porque así tú me lo mandaste. 37. Sigue orando Elías. Respóndeme, Adonai, respóndeme. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que le respondan? Para que conozca este pueblo que tú, oh Yud-Heh-Vah-Heh, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, su mayor anhelo de Elías. ¿Por qué se quedó en la parte norte a pesar de la escasez, de la sequía? ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos vean que tú puedes volver el corazón de ellos hacia ti. Y le pidió con todo su corazón. Fíjense bien. Para poder comprender bien esto de para que tú vuelvas el corazón de ellos hacia ti. En hebreo, esto lo obtuve gracias al maestro Eric de Jesús Rodríguez, porque me pareció muy interesante cómo está explicado aquí. Dice, tú, Yud-Heh-Vah-Heh, vuelves a ti el corazón de ellos. En hebreo se dice Sabab Ajoranit y significa vuelta de regreso de frente, no de espaldas, sino de cara a cara con Dios. Es decir, que necesitamos confrontarnos con Él, decirle cuáles son nuestros pecados, en qué hemos fallado, cara a Él. Cuando nos confrontamos con Él, cara a cara, ya no podemos volver a ser los mismos, ya no. Y esto pasa una sola vez en la vida, porque la gráfica que puso él ahí es que ahí va la persona en su caminito. Y entonces Dios lo hace volver y da una vuelta en U, pero la vuelta en U es para volver a verlo a Él, para verlo cara a cara y decirle, me arrepiento de esto que hice. Yo estuve robando y ahora quiero pedirte perdón. No quiero hacer más lo mismo. Y Él lo confronta y Él le da el perdón. Es que yo estuve haciendo idolatría. Ya no quiero hacer idolatría. Ayúdame. Me arrepiento de haber hecho eso. Confrontándote con Él cara a cara. Después de eso, después de esa confrontación con Dios, ya no pueden ser los mismos, nunca más. Y esto solamente sucede una vez en la vida. Es que han dado en adulterio y ya no quiero más. Ayúdame. Me arrepiento. Estos son mis pecados. Me arrepiento y quiero volver a ti. Y se dan una vuelta en U y ven de cara a cara al Todopoderoso. Esto es exactamente lo que quería Elías. Por eso se quedó en Israel, en el norte de Israel. Por eso se enfrentó con el rey Acab, que era malísimo. Por eso también después vamos a ver que se va a enfrentar a Jezabel. Y él hace esto porque él lo único que quiere es que la gente tenga una confrontación con Dios. Y aunque antes iba de espaldas, ahora va a dar vuelta y se va a ver cara a cara con Dios. Y van a cambiar. Muy probablemente después de estos milagros que hizo Dios en esta confrontación que hizo Elías con los profetas de Baal, muy probablemente muchos cambiaron para bien.
38. Entonces cayó fuego de, de Adonai y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió agua que estaba en la zanja. Aquí tenemos el fuego que mandó Dios del cielo. No solo consumió al animal, la leña, el agua que estaba en la zanja, sino que también hasta las piedras quedaron derretidas ahí. ¿Cómo respondió el pueblo? Sí respondió positivamente. Fíjense bien, versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Yud-Heh-Vah-Heh es el Dios. Yud-Heh-Vah-Heh es el Dios. Estaban convencidos. Probablemente Acab, el rey, también estaba convencido. Pero, a la hora de que llegó allá con Jezabel, Jezabel le va a decir, no. ¿Dónde está ese Elías que mató a mis 450 profetas de Baal? Lo voy a matar. Versículo 40. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Entonces, ¿quiénes prendieron a los profetas de Baal? Pues Elías estaba solo, solamente con su ayudante. Pues claro, el pueblo convencido ya de quién es el verdadero Dios, lo ayudaron a Elías para pescar a todos los profetas porque ya sabían ellos que les tocaba muerte después de ese concurso que hubo. Okay, vamos a continuar. En 41. Entonces Elías dijo acá, sube, porque acuérdense que Elías hizo su sacrificio abajo del monte Carmelo, donde estaba un altar viejito, pero lo arregló. Le dijo, sube. ¿Para qué? Sube, come y bebe, porque generalmente en este tipo de concursos nadie comía ni bebía, hasta después de que se viera quién era el, el, el que había ganado. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye y no había ni una nube. Pero Elías tiene la fe en que el Padre Todopoderoso, a pesar de que no haya ninguna señal de que va a llover, él sabía que le iba a conceder el milagro. 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. O sea, subió a la cumbre del Carmelo porque acuérdense que había bajado. Perdón. Aquí tenemos a Elías. Está postrado. Vamos a hacerlo más chiquito para que se vea completo. Ok, aquí está postrado de rodillas. ¿Y qué es lo que le dice? Puso su rostro entre las rodillas y ¿qué le dijo? Le dijo 43 y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuélvete 7 veces. Acuérdense, 7 veces es el número que en clave en el idioma hebreo significa perfección. 44. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Allá ve la nubecita. Y entonces, versículo 44. Y a la 7ª vez yo veo una nube, aquella nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile al rey Acab, prepara tu carro, unce tu carro, prepárate y desciende. ¿De dónde? Del monte Carmelo, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció cuando en esto
que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Hubo una gran lluvia. ¿Ok? En aquí la Biblia no nos dice la petición que está haciendo Elías al Padre para la lluvia, pero imagínense lo que le está diciendo. Señor, concédeme este milagro, que haya lluvia para que ellos se vuelvan a ti. Era todo, que ellos vean, que sepan quién eres tú y que ellos se vuelvan a ti. Y aconteció, 45, que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jezreel, y la mano de Adonai estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces, acuérdense que Acab tenía su palacio de invierno en Jezreel, lo vimos en el mapa, pero fíjense la fuerza que Dios le concedió a Elías en su cuerpo, porque no se ve que sea aquí un jovencito. Y se fue corriendo delante de los carruajes de Acab, aproximadamente 10 kilómetros hasta llegar a la casa de invierno, el palacio de invierno de Acab en Jezreel. Tremendos los milagros que ha hecho Dios. Y tremendo el ejemplo que nos ha dado Elías y los profetas que estaban en las cuevas comiendo pan y agua, de quedarse en el lugar donde Dios los había puesto, para que pudieran estar ayudando y enseñando al pueblo quién es el verdadero Dios. Y que les enseñaran a volverse a Él cara a cara, confrontándolo y diciéndole las verdades de su vida, pidiendo perdón para ya nunca más regresar a esos caminos. Gracias al Padre que nos pone estas lecciones, estos capítulos que nos dejan maravillados con su poder y su misericordia, porque estas gentes han estado por años alabando a Baal y de todas maneras tiene misericordia. Quiere que ellos se vuelvan a Él, cara a cara, verlo al Padre, después de que regresamos en arrepentimiento y nunca más seremos los mismos. Este fue el final del capítulo 18 por la buena voluntad del Todopoderoso. Vamos a abrir los micrófonos para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna una aclaración o testimonio. Ujú. Tienen que abrir sus micrófonos individualmente. Ajá. Bueno, es impresionante el relato, ¿no es cierto?, Ujú. de lo que pasó acá en este capítulo. Y bueno, deja ver, ¿no es cierto?, que el Eterno siempre, siempre tuvo lejos a los soberbios, ¿no es cierto? Entonces acá vemos la soberbia del rey Acab, Ujú. y que él pensó que podía hacer todo, que iba y lo iba a destruir, y que por fin se lo iba a sacar de encima, porque para él era como una piedra en el zapato, Ujú. porque no podía contra él. Ujú. Y viene Elías y le muestra del poder del Eterno, ¿no es Ujú. cierto?
Ujú, de lo que él puede hacer. Y y lo que hizo realmente fue extraordinario porque no solo se encendió eso, sino que él al haber hecho llenar con agua, con esa agua salada, ¿no es cierto? ujú. Mojar todo, mojar lo que era, digamos, Mal. el animal, todo que Ujú, estaba ahí para hacer para su sacrificio. ujú, No solo eso, sino que hizo llenar todo alrededor como una zanja y la zanja con agua. O sea, realmente era una cosa imposible que se encendiera, ¿verdad? ujú, Si uno lo miramos, nos damos cuenta que nunca se hubiera encendido algo que estaba todo mojado, empapado con tanta agua ujú, y que en cambio en las manos del creador funcionó como un solvente, como una cosa, como si le hubiéramos tirado alcohol sí. o algo, Gasolina. Ajá. una gasolina exactamente. Y él encendió todo y bueno, para que no quede lugar a dudas, ¿no es cierto? Ujú, De, de lo que se veía ahí. ujú. Sí, para que no Y haya lugar a dudas, que fue la no quedó obra. lugar a dudas. Ajá. Nada, nada, absolutamente. Y lo que se ve ahí, ¿no es cierto?, que él lo que quería era la teshuvá, Ujú, era que el pueblo se dé vuelta ujú. y se arrepienta Exacto. con todo su corazón, que caiga de rodillas a alabar al gran rey, al único rey, porque lo demás eran todas, eran todas estatuas, cosas que no tenían vida, que no podían hablar, que no podían oír. Ni Entonces él ahí acabó con todas las idolatrías de ellos, mostrándole el poderío que tenía. ujú. Y bueno, realmente es impresionante y me imagino la cara, la cara de Acab Ajá. cuando vio la mano, ¿no es cierto? También porque no Sí. solo eso, sino que apareció la mano Ajá. y bueno, ya fue el colmo, digamos, para él. Habrá dicho, bueno, ahora sí que no puedo decir ni una palabra más, ¿no es cierto? Sí. Bueno, conforme a eso sabemos lo que pasa después con Jezabel, pero bueno, eh, por lo menos hasta aquí, lo que se vio hasta aquí, eh, Parece demuestra parece que Acab quedó convencido hasta lo que vimos aquí. Ujú, totalmente, no puede quedar lugar a dudas. Después de ver una cosa así, ujú. ¿quién podría haber hecho algo igual? Nadie. Nadie, nadie. Dejó, dejó a todos con la boca abierta, Ajá. de ver ese milagro impresionante que solo podía hacer el Eterno. Sí. Ujú. Así Gracias. que bueno, y por eso era que Elías se había quedado en el pueblo, porque él sabía que el Eterno iba a hacer algo Sí, que lo iba a usar. maravilloso, Ujú, claro, que lo iba a usar para que el pueblo se arrepienta. Y ujú, bueno, y vemos que en la historia muchas veces el Eterno hizo que el pueblo se arrepienta. Cuando mandó lo manda a uno de los discípulos, cuando lo mandó a Jonás, ¿no es cierto? ujú, Que Jonás tenía que ir a hablar con el pueblo. ujú, Y él no quería ir porque él decía, no, yo no quiero ir porque, bueno, lo veía como gente mala que enemigo, no se iba a arrepentir, ¿no es cierto? sí. Que, que no valía la pena. Y sin embargo el Eterno, bueno, lo tuvo 3 días dentro del estómago de la ballena para que él reflexionara. Y Ujú, bueno, y una vez que lo dejó salir a Jonás, Jonás fue así todo vomitado, como salió del vientre del pez, ajá. y fue hasta de mala manera, pero cuando el Eterno quiere algo, no hay nada, No, absolutamente nada,
que lo pueda frenar. nada. Es impresionante, ¿no es cierto? Sí, Pero bueno, gracias. tenemos que orar. Ujú, Tenemos que orar para que así puedan verlo todos los que escuchan, ¿no es cierto? Los ujú, que están escuchando y para toda la gente a quienes nosotros les predicamos, ujú, para que puedan ver las maravillas de las cuales es capaz nuestro Padre Eterno. ujú. Gracias, Iris. Gracias. Muy amable. ¿Alguna otra persona? Solamente otra persona más y luego le ponemos en pausa. Ok, bueno, entonces vamos a terminar aquí orando para para ponerle en pausa y nosotros seguimos platicando. Señor Padre, Todopoderoso, misericordioso, compasivo, Señor, gracias porque tú haces todas estas cosas con el fin de que tu pueblo se vuelva a ti, para convencerlos de una y otra manera, para que tú eres de que tú eres el Dios de amor y que eres el Dios compasivo. Te pedimos, Padre, que por todas las gentes que nosotros estemos orando y estamos intercediendo para que ellos puedan recibir ese anhelo de esa vuelta hacia ti y esa confrontación, para nunca volver a ser los mismos, que ellos reciban, Padre Santo, eso. Te damos gracias porque tú nos has permitido tener otra lección más de tu bendita palabra. Llévanos con bien, protégenos de todo mal. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok, le ponemos aquí en pausa.